Entré en el salón de recepciones con paso lento, intentando mantenerme erguido a pesar de que el corazón me latía más rápido de lo normal. El lugar estaba iluminado por enormes lámparas de cristal que colgaban del techo alto. Su brillo se reflejaba en las copas de vino y en los trajes oscuros de los invitados. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas que tocaba cerca de la entrada. Los meseros iban y venían con bandejas repletas de copas de champaña y vino tinto. El olor a carne asada, pescado al horno y pan recién salido del horno flotaba en el aire, mezclándose con perfumes caros. Observé por un instante cómo las parejas se inclinaban unas hacia otras para hablar, cómo los amigos se saludaban con abrazos ruidosos, cómo los parientes reían fuerte al recordar anécdotas. Me dirigí a mi mesa, la número 8. Estaba ubicada en un rincón, algo retirada de la pista central. Allí me esperaban algunos parientes lejanos de la familia de la madre de Michael, mi exesposa. Los saludé con una sonrisa cordial, apreté algunas manos, recibí palmadas en la espalda. Una tía me dijo en voz baja, inclinándose hacia mí: «John, escuché que sigues con algún negocio. ¿De qué se trata?». Me limité a sonreír y cambiar de tema. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. Sarah apareció tomada del brazo de Michael. Ella vestía un vestido blanco, con un velo largo que parecía deslizarse sobre el piso como agua. Él caminaba con paso firme, orgulloso, sonriendo a cada mesa. El sonido de las palmas llenó la sala. Algunos silbaban de alegría, otros levantaban sus copas para brindar. Me puse de pie y aplaudí también, obligando a mi rostro a mantener una expresión serena. Pero dentro de mí había un nudo. No era nerviosismo por la boda, sino algo más hondo. La certeza de que yo estaba allí más como un espectador que como un padre. La ceremonia terminó, y todos nos movimos al área del banquete. El espacio era majestuoso, techos altísimos, ventanales que dejaban entrar la luz de las farolas de la calle, mesas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa de rosas frescas. Los cubiertos brillaban bajo las luces. Cada copa parecía una joya. Me acomodé en mi asiento. Frente a mí, un primo lejano me preguntó con tono amistoso: «¿Y usted ya está jubilado, John?». Otro riendo agregó: «A su edad lo mejor es la pesca o el golf, ¿no?». Respondí con frases cortas, sonriendo, ocultando la incomodidad. Nadie tenía interés real en mi vida, solo llenaban el silencio con preguntas de compromiso. Me quedé callado, dejando que la conversación girara en torno a viajes, negocios ajenos, casas nuevas. Los meseros empezaron a servir los platos de entrada, pequeños trozos de salmón con eneldo, pan de ajo caliente, ensaladas coloridas. Los invitados levantaban sus copas una y otra vez, chocándolas entre sí con un sonido metálico que se repetía como un eco. Yo también brindé, aunque apenas probé el vino. Miraba a mi hijo y a su esposa caminar de mesa en mesa, inclinándose, estrechando manos, sonriendo para las fotos. Vi cómo Michael se detenía más tiempo con sus colegas de trabajo, saludando con un entusiasmo distinto, casi como si buscara impresionar. La orquesta cambió de melodía, y todos comprendimos que era el momento del primer baile. Michael tomó la mano de Sarah y juntos se dirigieron al centro del salón. Las luces se atenuaron. Un foco suave los iluminó mientras comenzaban a girar al compás de la música. La gente aplaudía. Algunos gritaban frases de ánimo, otros levantaban sus teléfonos para grabar. Yo observaba en silencio. Mis palmas golpeaban con suavidad, pero el corazón me pesaba. En medio de aquella alegría generalizada, sentí que era el único que luchaba por mantener el gesto sereno. Me repetí a mí mismo que esa noche debía transcurrir tranquila, sin incidentes. No quería sombras en el día de mi hijo. Me recosté contra el respaldo de la silla, dejando que el ruido de la música y de las risas me envolviera. Afuera, detrás de los ventanales, las luces de la ciudad titilaban en la oscuridad. Dentro de mí, sin embargo, había un silencio denso, un presentimiento que no lograba apartar. Y mientras todos celebraban, yo solo deseaba, con toda la fuerza que me quedaba, que la noche terminara sin que nadie me recordara quién era realmente. O peor aún, sin que intentaran recordarme lo que ellos creían que yo nunca llegaría a ser. Tenía 57 años cuando mi vida dio un giro que jamás imaginé. El divorcio acababa de firmarse,
y con una caja de cartón bajo el brazo, salí de la casa donde había vivido más de 20 años. El eco de mis pasos en aquel pasillo vacío todavía me acompaña a veces en sueños. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de Houston, con muebles de segunda mano y paredes desnudas que parecían devolverme mi propia soledad. Apenas me estaba acostumbrando a esa nueva rutina cuando recibí la noticia. La empresa constructora en la que había trabajado más de 3 décadas iniciaba una reestructuración masiva. Yo, que había sido gerente de proyectos, que había dirigido a decenas de ingenieros y cuadrillas de obreros, que conocía cada detalle de un plano y cada fase de una obra, de pronto estaba en la lista de desvinculados. Recuerdo aquel último día en la oficina, abrí mi cajón y encontré carpetas llenas de planos amarillentos, maquetas olvidadas, fotografías de inauguraciones. Puse en la caja 2 trofeos de empleado del año, que ya lucían opacos, un casco de seguridad con mi nombre escrito a mano y una taza rota que había sido regalo de Navidad de un compañero. Mientras bajaba en el ascensor, un silencio denso me aplastaba. La primera mañana como desempleado, me sorprendió sentado en la cocina del apartamento. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac burlón. Miraba el vapor salir de la taza de café y me preguntaba qué iba a hacer con el resto de mis días. Mi vecino, un hombre regordete con quien compartía pared, golpeó la puerta y me invitó a beber cerveza en su patio. Me dijo entre risas: «John, a tu edad lo único sensato es disfrutar lo que queda. No te mates trabajando, eso es para los jóvenes». Asentí sin discutir, pero dentro de mí algo se resistía. Pasaron semanas en las que caminé sin rumbo por la ciudad. Visité supermercados a deshoras para no cruzarme con nadie conocido. Hojeé periódicos en cafeterías como si buscara una señal, hasta que un día, al ordenar mis viejas carpetas, encontré un cuaderno lleno de notas de proyectos inconclusos. Ahí estaba mi respuesta. No quería jubilarme de la vida. Comencé a investigar pequeñas empresas de construcción que apenas sobrevivían en los suburbios de Texas. Revisaba balances en línea, anotaba teléfonos, enviaba correos que casi nunca respondían. Al cabo de un mes, logré reactivar contacto con un contratista con el que había trabajado años atrás. Me reuní con él en un diner de carretera, sobre una mesa de plástico pegajosa, y le propuse revisar sus proyectos y reorganizar su cronograma de obra. Ese fue el primer paso. A los pocos días, un pequeño negocio familiar en Dallas me pidió apoyo. Para cerrar el contrato, conduje 6 horas bajo una lluvia intermitente hasta su oficina modesta. Firmé los papeles en un escritorio de madera gastada, rodeado de planos enrollados con ligas viejas. Sentí una chispa de orgullo recorrerme el cuerpo. Decidí darle un nombre a mi esfuerzo: JM Enterprises. No tenía oficina, solo mi apartamento lleno de carpetas, recibos, post-its pegados en las paredes y la laptop encendida día y noche. Mis cenas eran cajas de pizza frías, mis desayunos café recalentado. No había glamour, solo trabajo y más trabajo. Una tarde, mientras repasaba un contrato con la mesa cubierta de papeles, Michael apareció sin avisar. Abrió la puerta, miró el caos y frunció el ceño. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó señalando los documentos. «Es mi negocio», le respondí sin apartar la vista del computador. Él soltó una carcajada breve. «Tienes 59 años y quieres ser empresario. Deberías descansar». Sara, que lo acompañaba, miró alrededor con una sonrisa condescendiente. «Bueno, al menos así se entretiene, ¿no? Mejor que ver televisión todo el día». Los dos rieron como si hubieran hecho un comentario inocente. Yo no contesté. Cerré suavemente la puerta del cuarto y seguí tecleando. Mes tras mes, JM Enterprises fue creciendo. Primero fueron asesorías, después pequeños contratos de supervisión, y más tarde llegué a negociar adquisiciones. El primer gran salto ocurrió con una constructora familiar en crisis, de esas que habían levantado casas en los años 70, pero ahora apenas podían pagar su nómina. Me presenté en el taller con casco en mano y les ofrecí rescatar el negocio. Firmamos en una notaría modesta de Austin. Con ese trato, 30 empleados conservaron su trabajo. Uno de ellos me estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor Miller. Mi familia depende de este salario». Esa noche volví a casa con una mezcla de cansancio y dignidad que hacía años no sentía.
En 18 meses, logré adquirir 3 compañías y comencé a explorar el mundo de la tecnología aplicada a la construcción, software de gestión, herramientas de diseño digital, nuevas maquinarias. Sabía que ahí estaba el futuro, pero nunca hablé de eso en las cenas familiares. ¿Para qué? Cada vez que intentaba compartir un logro, Michael me interrumpía con desdén. Papá, cuida tu salud, no sigas con esas fantasías de CEO. Así que callé. Guardé mis victorias en carpetas azules alineadas en un armario y mis contratos firmados en un cajón bajo llave. Por fuera, para todos, yo era un hombre mayor que había perdido el rumbo tras el divorcio. Un padre que debía aceptar la jubilación como final natural. Pero dentro de mi pequeño apartamento, entre pilas de papeles, facturas y correos impresos, había nacido una empresa con vida propia. Y aunque nadie lo reconociera, yo lo sabía, aún no había terminado. Apenas estaba empezando. Esa noche, llevé conmigo una botella de vino tinto que había guardado para una ocasión especial. Era un Rioja, que me había regalado un viejo socio de la época en que aún trabajaba como gerente de proyectos. Caminé hasta la puerta de la casa de Michael y Sara con paso firme, intentando convencerme de que iba a ser una velada tranquila, una de esas cenas familiares donde uno puede sentirse parte de algo. Sara me abrió la puerta con una sonrisa de compromiso. El aroma a pollo asado inundaba el recibidor. Podía oler también la mantequilla del puré de papas y las especias de una ensalada recién preparada. La mesa estaba ya dispuesta con platos hondos, cubiertos alineados y servilletas dobladas con cuidado. Había flores en un jarrón en el centro y velas encendidas que daban un aire cálido. «Pasa, John», me dijo Sara tomando la botella que yo llevaba. «Gracias por el vino. Seguro nos vendrá bien». La dejó a un lado sin siquiera mirarla con atención y siguió acomodando fuentes de comida en la mesa. Michael estaba en la cocina sirviendo copas. Tenía el gesto relajado de quien está en su terreno, rodeado de amigos y familia. Había invitado a un par de compañeros de trabajo y a un amigo de la universidad que solía visitarlo. Saludé a todos con un apretón de manos y una sonrisa. Nos sentamos. Michael se colocó en la cabecera, con Sara a su lado y yo frente a uno de sus amigos. La cena comenzó con el típico intercambio de comentarios ligeros. El tráfico, el clima, un partido de fútbol que se había jugado el fin de semana. Yo me serví un poco de ensalada, escuchando en silencio. En un momento, para participar, comenté con naturalidad. Hoy firmé un nuevo contrato de consultoría. Es con una empresa mediana en Austin que necesita reorganizar sus proyectos. Creo que será un buen reto. Michael levantó la vista, detuvo el movimiento de su cuchillo y me miró con esa chispa irónica en los ojos. Soltó una risita breve antes de hablar. «Papá, ¿en serio? Tienes 59 años y todavía crees que eres joven para esas cosas. Ya deberías estar pensando en descansar, no en meterte en líos de negocios». Algunos en la mesa se rieron suavemente. Yo mantuve la calma, pero sentí como la sangre me subía al rostro. Sara, con un plato en la mano, intervino para rematar la broma. «Bueno, al menos eso lo mantiene ocupado. Así no se aburre tanto en casa». La risa fue más fuerte esta vez, incluso de quienes apenas me conocían. Yo forcé una sonrisa y me llevé un trozo de pollo a la boca, masticando lentamente para no decir nada que pudiera arruinar la velada. Uno de los amigos de Michael, que parecía más animado por el vino que por la conversación, añadió: «John, ¿no cree que empezar un negocio ahora es como esos estudiantes que intentan vender cosas por internet para ganar unos dólares?» Michael le dio una palmada en el hombro, riendo a carcajadas. «Exacto, lo mismo pienso yo», dijo. «Papá juega a ser empresario, como los chicos que creen que con una laptop se hacen millonarios». La carcajada de ambos resonó en la mesa. Sentí que el aire se volvía más pesado, que cada mirada hacia mí estaba cargada de compasión disfrazada. Traté de cambiar de tema con voz serena. «Bueno, ¿y cómo van los preparativos para la boda? Debe de ser mucho trabajo organizar todo». Michael dejó la copa sobre la mesa y me miró con seriedad, aunque mantenía la sonrisa burlona. «No te preocupes, papá. Lo único que necesitamos es que no hables de tu empresa durante la boda. Nada de discursos sobre consultoría ni sobre contratos. Por favor, no queremos que los invitados piensen que tratamos de impresionar con cuentos de negocios».
Sarah asintió con un gesto rápido, repartiendo puré de papas en los platos. Sí, John, sería incómodo. Tenemos que cuidar la imagen frente a los colegas de Michael. Mejor hablemos de otra cosa. Tragué un sorbo largo de vino. No tenía palabras. Lo que para mí era esfuerzo, disciplina, años de experiencia volcados en un proyecto nuevo, para ellos no era más que un chiste, una excentricidad de un hombre mayor. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones animadas que ya no incluían mi voz. Hablaban de viajes que planeaban hacer, de restaurantes de moda, de vacaciones soñadas en playas lejanas. Yo solo asentía de vez en cuando, cortando pedazos de pollo que apenas probaba. En un momento, uno de los compañeros de Michael contó una anécdota de oficina. Todos rieron a carcajadas. Yo miré mi plato vacío y pensé en levantarme. Pero no lo hice. Me quedé hasta el final, guardando silencio, tragando cada palabra como si fuera un trago amargo. Cuando finalmente levantamos las copas para brindar, Michael tomó la palabra. Por la familia, por los amigos y porque sepamos mantener los pies en la tierra, dijo, mirando de reojo hacia mí. Las risas llenaron otra vez la mesa. Yo apuré el vino hasta la última gota. No respondí. Solo guardé silencio, mientras el calor del alcohol me quemaba la garganta y un peso invisible me apretaba el pecho. Nunca había sentido tan cerca la distancia con mi propio hijo. Aquella noche, al salir de su casa con la botella vacía bajo el brazo, supe que la herida no era por la burla en sí, sino porque había venido de la sangre de mi sangre. Regresé a mi apartamento esa noche, con el peso del silencio aún clavado en el pecho. Encendí la lámpara de escritorio y me senté frente a la mesa abarrotada de carpetas, recibos, libretas llenas de notas y la luz azulada del portátil. Afuera la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas, como si acompañara mi cansancio. Respiré hondo y marqué el número de un contratista de Austin con el que llevaba semanas negociando. Al otro lado de la línea, una voz grave me saludó. Pasamos casi una hora discutiendo cláusulas, porcentajes, responsabilidades. Cuando colgué, el contrato estaba cerrado, el segundo en apenas 6 meses. Cerré los ojos un instante, dejé que la satisfacción me recorriera y después volví a inclinarme sobre los papeles. Los días siguientes fueron una sucesión de viajes y reuniones discretas. Conduje largas horas por carreteras secundarias, visité oficinas pequeñas en suburbios polvorientos, inspeccioné talleres donde los empleados trabajaban con máquinas antiguas y paredes desconchadas. En cada visita llevaba una libreta, anotaba números, dibujaba esquemas, escuchaba a los dueños hablar de sus deudas y de sus esperanzas. Muchos me miraban con desconfianza al principio, como si dudaran de que un hombre de mi edad pudiera ofrecerles algo distinto a lástima. Pero yo me mantenía firme, detallando paso a paso cómo podíamos reorganizar los proyectos, reducir gastos innecesarios, darles una nueva oportunidad. El primer gran golpe llegó con una constructora familiar que llevaba 40 años en pie. Los padres estaban cansados, los hijos no querían continuar, y las deudas se acumulaban. La empresa estaba al borde de la quiebra. Me senté con ellos en una mesa de comedor, entre tazas de café frío y un mantel manchado de aceite. Les dije con calma, podemos salvar lo que ustedes construyeron. Si me permiten comprar la compañía, no dejaré que sus trabajadores se queden sin empleo. Nos miramos en silencio. Finalmente, el dueño asintió con un gesto cansado. La firma del acuerdo se hizo en una notaría sencilla de Austin. Salí de allí con una carpeta en la mano y 30 empleados bajo mi responsabilidad. Al día siguiente, me presenté en la obra con casco y chaleco y reuní a los trabajadores, la mayoría hombres con el rostro curtido por el sol. Les hablé con voz firme. Vamos a empezar de nuevo. Sé que ha sido duro, pero confío en ustedes. Confío en que juntos levantaremos esto otra vez. Uno de los más jóvenes, al recibir su primer pago en semanas, se me acercó con los ojos brillantes y me dijo, «Gracias, señor Miller. Pensé que iba a tener que volver al pueblo de mi padre». Esos momentos me sostenían. Eran la prueba de que mi trabajo tenía sentido, aunque mi propia familia se negara a verlo. Mientras tanto, en paralelo a ese esfuerzo, recibía mensajes cortos de Michael en mi teléfono. Uno de ellos seco, directo. «No olvides la boda. Viste bien, siéntate tranquilo y no intentes llamar la atención». Contesté con una sola palabra.
De acuerdo. Guardé el móvil en el bolsillo, apreté los dientes y seguí adelante. Poco tiempo después, llegó una oportunidad que me hizo temblar las manos. Sterling Build Tech, una de las empresas medianas más conocidas en el sector, enfrentaba problemas internos de gestión. Empecé a seguir sus movimientos, a estudiar sus balances, a hablar con contactos. La posibilidad de adquirirla era un sueño, pero poco a poco se convirtió en una opción real. La negociación duró semanas. Hubo reuniones tensas en oficinas de cristal en Dallas, viajes con maletín y traje oscuro, conversaciones con abogados que parecían medir cada palabra. Recuerdo especialmente la mañana de la firma. Me senté frente a una mesa larga, con documentos apilados, mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Firmé hoja tras hoja, intercambié miradas con los representantes legales y finalmente estreché la mano del directivo. En ese apretón sentí que una nueva era se abría para mí. Salí de la oficina y conduje de regreso por la autopista. El cielo estaba cubierto. Las gotas caían lentas sobre el parabrisas y el limpiaparabrisas marcaba un ritmo constante. Miraba las luces rojas de los autos delante de mí y pensaba, Michael nunca sabrá que ahora trabajo sobre la misma empresa en la que él pasa sus días. Al menos no por ahora. No había espacio para la euforia. Apenas llegué al apartamento. Me quité el saco, dejé los zapatos junto a la puerta y abrí de nuevo el portátil. Había más correos que responder, más números que revisar. En menos de 18 meses, JM Enterprises ya tenía 6 compañías bajo su control. Cada adquisición era una batalla silenciosa, ganada sin testigos. Mi apartamento seguía siendo el mismo, pequeño, con paredes blancas y muebles modestos, pero los cajones del escritorio rebosaban de contratos firmados y documentos de compra. A veces me detenía a observar esas carpetas apiladas, como ladrillos de un edificio que solo yo sabía que estaba construyendo. De vez en cuando, algún viejo amigo me llamaba para invitarme a jugar al golf o a cenar en un restaurante del centro. Yo siempre respondía lo mismo. Lo siento, estoy ocupado con un proyecto. Ellos se reían, convencidos de que me inventaba excusas. Lo cierto es que no podía darme el lujo de perder tiempo. Cada minuto era vital. Yo avanzaba sin ruido, sin reconocimiento, sin aplausos, pero avanzaba. Y aunque mi hijo me redujera a un viejo aferrado a ilusiones, cada documento guardado en esos cajones, cada empleado que recibía su paga gracias a mi empeño, me recordaba que aún tenía un propósito que algún día saldría a la luz, aunque yo no buscara protagonismo. Mis pasos eran silenciosos, sí, pero cada día sonaban más firmes dentro de mí. Me desperté más temprano de lo habitual. Abrí los ojos, y la primera imagen que vi fue el traje gris que llevaba meses colgado en la puerta del armario, esperando ese día. Me levanté despacio, puse a calentar agua y preparé un café negro fuerte. Mientras el aroma llenaba la pequeña cocina, tosté una rebanada de pan y la unté con un poco de mantequilla. Me senté frente a la mesa de fórmica, con la taza humeante entre las manos, pensando que por la noche estaría frente a decenas, tal vez cientos de personas, compartiendo el mismo salón que mi hijo, en uno de los días más importantes de su vida. Me duché y luego saqué el traje del armario. Revisé la tela con cuidado, como si alisar las arrugas fuera también un modo de ordenar mis pensamientos. Elegí la corbata azul claro, la misma que había usado en mi última gran presentación en la constructora antes de que todo cambiara. Mientras la anudaba frente al espejo del baño, me vi más viejo de lo que me sentía, pero aún con la dignidad de alguien que había resistido demasiado. A media mañana pedí un taxi. El conductor era un joven de origen latino que puso música ranchera durante el trayecto. No hablamos mucho, pero me miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando, quizás adivinando que me dirigía a algo importante. Me dejó frente a la barbería de siempre. Al entrar, el barbero, un hombre canoso con quien había compartido decenas de charlas a lo largo de los años, me recibió con una broma. «John, hoy luces como un novio. Seguro más elegante que tu hijo». Sonreí sin ganas de discutirle. Me acomodó en la silla, y mientras la máquina repasaba mi nuca, me contó sobre su nieto, sobre lo caro que estaba el colegio, sobre los dolores de espalda que no lo dejaban dormir. Yo asentía, dejándome llevar por la rutina,
agradecido de tener un momento de normalidad. Al salir caminé un par de calles hasta una florería. El aroma a rosas y lilas me envolvió. Pedí un ramo sencillo de rosas blancas. Quise que fuera un gesto para Sara, un símbolo de buena voluntad en un día donde ella sería el centro de todas las miradas. La vendedora lo envolvió con papel celofán crujiente y lo até con una cinta dorada. Regresé al apartamento al mediodía. Abrí un cajón y saqué el viejo reloj de bolsillo que había sido de mi padre. Estaba algo rayado, pero funcionaba con precisión. Me lo até en la muñeca con una correa nueva. Para mí no era solo un accesorio, era una forma de llevar a mi familia conmigo, incluso en medio de tantas ausencias. El tiempo pasó rápido. A las 5 de la tarde me puse el saco y conduje mi viejo Honda Accord hacia el hotel donde se celebraría la boda. El tráfico de Houston estaba pesado y cada semáforo en rojo me obligaba a respirar hondo, como si me recordara que no podía acelerar el destino. Al llegar al estacionamiento del hotel, vi filas de autos de lujo, camionetas brillantes y choferes uniformados. Aparqué mi Honda en un rincón. Intentando no sentirme fuera de lugar, caminé hasta la entrada, donde los invitados ya se agrupaban. Las mujeres lucían vestidos largos, de colores brillantes, y joyas que reflejaban las luces. Los hombres vestían trajes oscuros, algunos con corbatas llamativas, otros con sonrisas demasiado ensayadas. Los meseros circulaban con bandejas de copas de champaña. El sonido de las copas chocando llenaba el aire junto a las risas y las conversaciones apresuradas. Apenas crucé la puerta, un par de familiares lejanos me saludaron con palmadas en la espalda. «John, ¿cuánto tiempo sin verte?» «Estás igual, solo un poco más canoso», me dijo otro sonriendo con cortesía. Una tía lejana se inclinó hacia mí y murmuró, como quien da un consejo. «Me contaron que todavía sigues con eso de los negocios. ¿No crees que ya es momento de descansar? A tu edad lo mejor es cuidarse», no respondí. Sonreí con educación y desvié la mirada hacia el vestíbulo iluminado. De pronto un murmullo recorrió la sala. Las puertas se abrieron y apareció Sara, del brazo de Michael. Ella lucía radiante, con un vestido blanco de cola larga que parecía flotar sobre la alfombra. Michael llevaba un traje negro impecable, con una sonrisa orgullosa. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y tomando fotos con sus teléfonos. Me levanté también y aplaudí, sintiendo una mezcla de orgullo y un nudo en la garganta. Observé a mi hijo caminar seguro, sosteniendo a su esposa, mientras yo permanecía como una sombra entre la multitud. La ceremonia fue breve, solemne. Intercambiaron votos y anillos bajo un arco de flores blancas. Cuando el oficiante pronunció el «pueden besarse», el salón estalló en aplausos. Yo sentí un ligero mareo, como si la alegría ajena no terminara de llegarme. Después de los abrazos y felicitaciones, todos fuimos conducidos al salón principal del banquete. El lugar era majestuoso. Techos altos, lámparas de cristal enormes, paredes cubiertas de cortinas doradas. Las mesas estaban dispuestas con manteles blancos, servilletas dobladas en triángulo perfecto, centros de mesa con flores frescas y candelabros encendidos. Los cubiertos brillaban bajo las luces y las copas formaban destellos en la penumbra. Me dirigí a la mesa número 8. Allí me esperaban algunos parientes del lado de mi exesposa. Nos saludamos con educación, aunque la mayoría apenas me conocía. La mesa número 1, justo al frente, estaba reservada para los padres de Sara y los familiares más cercanos de la novia. Yo observé esa distribución en silencio, comprendiendo sin palabras cuál era mi lugar en aquel escenario. Michael y Sara comenzaron a recorrer las mesas, saludando a los invitados. Se detenían más tiempo en la mesa donde estaban los colegas de Michael, todos hombres de la industria de la construcción y la tecnología. Lo veía inclinarse hacia ellos, reír más fuerte, explicar con orgullo detalles de su trabajo. Yo bajaba la mirada hacia mi plato vacío, escuchando de lejos aquellas conversaciones que parecían excluirme. La música ambiental llenó la sala, un suave jazz que acompañaba el tintinear de copas. Los meseros comenzaron a servir la entrada, ensalada de mariscos con aderezo ligero, seguida de una crema de calabaza. Yo comí despacio, en silencio, concentrado en los cubiertos para no pensar demasiado. En mi mente repetía una sola idea: que esta noche pase tranquila, que nada perturbe la alegría de mi hijo. Pero detrás de cada sonrisa contenida
Sentía que las palabras de desdén que tantas veces había escuchado podían aparecer en cualquier momento, en el lugar menos oportuno. Así, con el sabor de la sopa tibia en la boca, me aferré a la esperanza de que la calma durara un poco más, y mientras el murmullo de las conversaciones llenaba el salón, incliné la cabeza sobre el plato y me concentré en mantener la paz, como si con eso pudiera sostener toda la noche. La cena había transcurrido entre conversaciones superficiales, brindis apresurados y un murmullo constante de cubiertos contra platos. El salón estaba impregnado de aromas fuertes, la mantequilla del puré de papas, la carne jugosa recién servida, el perfume de los vinos tintos que los meseros rellenaban una y otra vez en las copas. Yo comí en silencio, masticando despacio el trozo de filete que se enfriaba en mi plato, observando de reojo cómo las risas se concentraban siempre en la mesa de los amigos de mi hijo. Cuando llegó el momento del brindis, el maestro de ceremonias tomó el micrófono con un gesto teatral. Su voz resonó en los altavoces. Ahora unas palabras del mejor amigo del novio, su compañero inseparable de la universidad. Un fuerte aplauso para Mark. Todos aplaudieron. Algunos chiflaron con entusiasmo. Mark, un hombre de unos 30 años con traje ajustado y sonrisa confiada, se levantó y subió al estrado. Llevaba la copa de vino en la mano y el gesto seguro de alguien que disfruta ser el centro de atención. «Buenas noches a todos», empezó. «Es un honor estar aquí acompañando a Michael y a Sarah en este día tan especial». Sus primeras palabras fueron correctas. Habló de anécdotas de juventud, de noches largas de estudio, de partidos de baloncesto en la universidad, de cómo Michael siempre había sido un amigo leal. Todos escuchaban con sonrisas amables, pero de pronto su tono cambió. Y claro, no podemos olvidarnos de la figura más inspiradora de esta noche. Hizo una pausa mirándome desde el escenario con una chispa de picardía. El padre del novio, el señor John Miller. Sentí de inmediato las miradas girarse hacia mí. Enderecé la espalda esperando un gesto de respeto. Pero Mark continuó con otra intención. Imagínense, a casi 60 años, decide lanzarse al mundo de los negocios. «¡Quiere construir un imperio!», hizo comillas en el aire con los dedos y repitió con tono burlón. «Un imperio». Las carcajadas estallaron en la sala. Algunos golpearon las mesas con las palmas. Otros levantaron las copas en un gesto cómplice. Yo permanecí inmóvil, intentando forzar una sonrisa, pero la sangre me ardía en la cara. Mark prosiguió disfrutando de la atención. Es como esa crisis de la mediana edad de la que todos hablan, ¿no creen? Unos se compran una moto, otros se hacen tatuajes, y nuestro querido John decide jugar a ser empresario. La risa se multiplicó, como una ola que iba de mesa en mesa. Vi a Sarah llevarse la mano a la boca, riendo en silencio. Michael aplaudía a su amigo, inclinándose hacia él como felicitándolo por la ocurrencia. Algunos de los compañeros de trabajo de mi hijo giraron la cabeza hacia mí, negando con la cabeza, riendo entre dientes. «Míralo, hasta los viejos quieren ser startuperos». Un mesero, al ver mi expresión, se acercó y dejó otra copa de vino en mi mesa. Se inclinó y murmuró: «Lo siento, señor, está un poco ruidoso el ambiente». Asentí en silencio, con un nudo en la garganta. Mark terminó su discurso con un grito de felicitación a los novios. El salón respondió con aplausos, silbidos y un largo coro de risas. Yo no moví las manos. Sostenía mi copa que temblaba apenas. Creí que ahí terminaría mi incomodidad. Pero el maestro de ceremonias con el mismo entusiasmo anunció: «Ahora unas palabras del novio. Michael, por favor, acompáñanos en el escenario». Mi hijo se levantó sonriente. Sarah lo tomó del brazo y juntos caminaron hasta el micrófono. Michael recibió otra ronda de aplausos. Tomó aire, se acomodó la chaqueta y comenzó: «Gracias a todos por estar aquí. Es un día que Sarah y yo nunca olvidaremos». Hizo una pausa, miró hacia mí y sonrió con esa expresión que yo conocía bien, mezcla de ironía y suficiencia. «Y gracias también a mi padre». Ya escucharon a mi gran amigo Mark. Es cierto, él está en una nueva aventura. ¿Cómo llamarlo? Emprendimiento tardío. Soltó una carcajada. Sí, eso. Una especie de startup en edad de jubilación. Los invitados volvieron a reír. Un hombre golpeó la mesa con fuerza. «Esa sí es buena».
Michael levantó la voz como disfrutando cada reacción. Nosotros siempre lo apoyamos, claro, aunque sabemos que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Ese comentario provocó otra ola de risas. Yo me hundí un poco más en la silla, intentando que mi rostro no mostrara nada, aunque por dentro sentía que se me desgarraba algo. Sara, radiante junto a él, se acercó al micrófono y añadió con tono ligero: «Al menos ese proyecto lo mantiene ocupado. Así no nos llama todos los días para contarnos historias interminables». Las carcajadas se mezclaron con silbidos de burla. Vi cómo algunos de los colegas de mi hijo se daban codazos, murmurando frases como: «Sí, la crisis de la edad, típica. Viejos queriendo ser CEO, qué ocurrencia». Yo ya no escuchaba con claridad. Todo se volvía un eco confuso, una mezcla de voces que se reían a costa mía. Apoyé la mano sobre la mesa, firme, para que no se notara el temblor. El vino en la copa se agitaba con un leve vaivén. Quise levantarme, salir corriendo del salón, perderme entre las luces de la ciudad. Pero permanecí allí, clavado en la silla como si el suelo me sujetara. Michael terminó su discurso con palabras de amor hacia Sara y un agradecimiento a todos los presentes. El salón respondió con otra ronda de aplausos. Yo apenas reaccioné. Mi mirada estaba fija en el mantel blanco frente a mí, en una pequeña mancha de vino que se había derramado durante las risas. En ese instante, comprendí que me había convertido en la broma de la noche. Y lo más doloroso no era la burla de extraños, sino que mi propio hijo, la sangre de mi sangre, había sido quien me expuso ante todos. Me quedé inmóvil deseando desaparecer, con una certeza amarga latiendo en mi pecho. Aquella herida no sanaría fácilmente. Cuando las risas escandalosas por fin se apagaron, la música de fondo volvió a llenar el salón. Los meseros comenzaron a servir el postre. Pequeñas porciones de cheesecake, acompañadas de una taza de café humeante. El murmullo regresó, como si nada hubiese pasado, como si las burlas de hacía un momento hubieran sido parte natural de la celebración. Yo tomé el tenedor y partí un trozo de pastel. Lo llevé a la boca, pero el sabor era insípido, pesado. El dulce se me atoraba en la garganta como si fuese arena. Bebí un sorbo de café, demasiado amargo, demasiado caliente, que apenas alivió la sensación de ahogo. De pronto, vi a Michael acercarse a mi mesa. Llevaba una sonrisa forzada, esa misma sonrisa que usa cuando quiere aparentar calma, pero sus ojos delataban otra cosa: condescendencia. Traía una botella de vino en la mano, y sin pedirme permiso, rellenó mi copa hasta el borde. Me dio una palmada en el hombro, fuerte como si estuviera celebrando algo. «Gracias, papá», susurró inclinándose hacia mí. «Gracias por aguantar las bromas de Mark. Tú sabes, solo queríamos que la gente se divirtiera, que hubiera ambiente». Asentí en silencio, intentando mostrar comprensión. Pero antes de que pudiera decir una palabra, él continuó: «La verdad, papá, no te hagas demasiadas ilusiones. A tu edad, esas aventuras no llevan a ningún lado. Lo mejor es verlo como un pasatiempo, algo que te entretenga en casa, como quien colecciona estampillas». La frase me golpeó como un martillazo en el pecho. En ese instante, Sara apareció a su lado, apoyó el brazo en el de Michael y sonrió con la naturalidad cruel de quien cree estar diciendo algo gracioso. «Exacto. Al menos así tiene algo que hacer. Si no, nos llamaría todos los días y nos volvería locos con sus historias». Ambos soltaron una carcajada ligera, íntima, como compartiendo un secreto. Después, sin esperar respuesta, se alejaron entre la multitud, saludando a otros invitados como si nada hubiera ocurrido. Yo me quedé inmóvil, con la copa llena frente a mí. Mis manos descansaban en las rodillas, frías, rígidas. La risa de ellos todavía resonaba en mis oídos, repitiéndose como un eco interminable. Desde la mesa contigua, escuché voces en tono bajo. Eran algunos compañeros de trabajo de Michael. Uno dijo entre dientes: «El viejo se cree consultor, pero eso es puro papeleo. Cosas que no sirven para nada». Otro respondió con un resoplido burlón: «Sí, como cuando un jubilado abre un blog o un canal de cocina. Lo hace por entretenerse». Las carcajadas contenidas me atravesaron más que cualquier palabra directa. Me di cuenta de que no solo mis hijos, también los extraños habían aprendido a verme como un chiste. Entonces sentí una mano en mi hombro. Era una tía lejana, con el cabello blanco recogido en un moño.
Me miró con una mezcla de ternura y lástima. «John, te admiro», dijo en voz baja. «A tu edad, la mayoría se rinde. Tú al menos intentas algo distinto, aunque todos digan que no tiene sentido. Eso ya es valiente». Sonreí apenas sin fuerza. No quería discutir ni agradecer. Solo apreté el mantel bajo mis dedos, con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La música cambió. La orquesta comenzó a tocar una melodía animada. Era la señal del segundo baile. Las parejas se levantaron. Los novios se acercaron a la pista. Las luces bajaron un poco y el ambiente volvió a encenderse. Yo aproveché el momento para levantarme. Murmuré una excusa y caminé hacia la salida lateral del salón. Nadie me detuvo. Nadie me notó. Afuera el aire era húmedo y fresco. La lluvia reciente había dejado el suelo brillante, reflejando los neones del hotel en charcos irregulares. Me apoyé en una columna. Saqué un cigarrillo del bolsillo, aunque hacía años que no fumaba. Lo sostuve entre los dedos, jugué con él, pero nunca lo encendí. Observé las luces que parpadeaban en la avenida, el ir y venir de los taxis, el sonido lejano de las bocinas. Dentro del salón seguía la música, los aplausos, las carcajadas. El contraste era brutal. Allí dentro yo era motivo de burla. Aquí afuera solo era un hombre solo, bajo la luz fría de los faroles. Respiré hondo. El olor a asfalto mojado me llenó los pulmones. Sentí que la humedad se pegaba a mi traje, que el frío se colaba hasta los huesos, y sin embargo, prefería estar allí en silencio, antes que regresar a esa mesa donde incluso mi propio hijo había decidido convertirme en objeto de ridículo. Me quedé largo rato mirando el reflejo de las luces sobre el agua. Cada parpadeo en el suelo parecía recordarme lo mismo, la distancia insalvable que me separaba de Michael. Por primera vez en muchos años, comprendí que ya no era solo una diferencia de opiniones o de generaciones. Era un muro de desprecio, levantado poco a poco, y esa noche había caído de golpe sobre mí. Allí, bajo la lluvia apagada de Houston, con un cigarrillo sin encender en la mano, supe que mi hijo ya no me veía como padre. Me veía como un estorbo, una anécdota incómoda, y ese descubrimiento me dolió más que todas las carcajadas juntas. Volví al vestíbulo intentando recomponer el gesto. La música seguía sonando. Los invitados reían. El tintinear de las copas se mezclaba con el olor a licor y perfume caro. Caminaba con paso lento hacia mi mesa cuando, al pasar junto al bar, escuché una carcajada fuerte, inconfundible. Era la voz de mi hijo. Me detuve sin querer, como si mis pies hubieran quedado atrapados en el suelo. Michael hablaba con uno de sus colegas, copa en mano, el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia de la noche. «Mi viejo», decía entre risas, «desde el divorcio está completamente perdido. Se inventó una empresa para entretenerse y ahora anda diciendo que es CEO. Nosotros no tenemos el corazón para decirle lo ridículo que suena, pero bueno, lo dejamos». Las carcajadas estallaron a su alrededor. Sara estaba junto a él, con un cóctel de color rosado en la mano. Dio un sorbo y agregó con tono ligero, casi burlón: «Al menos así se distrae. Déjenlo creer que importa. Mientras tanto, nosotros vivimos tranquilos». El grupo entero levantó las copas y brindó riendo, como si hubieran contado el mejor chiste de la noche. Yo estaba a solo unos pasos, lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra, lo suficientemente lejos para que ellos no me vieran. Sentí un golpe seco en el pecho. El aire del salón se volvió denso. Giré de inmediato y me alejé, esquivando a dos meseros que pasaban con bandejas llenas de copas. Caminé sin rumbo hasta llegar a los baños. Entré en el cubículo más cercano. Cerré la puerta y me senté en el asiento con las manos temblando. Apoyé los codos en las rodillas y escondí el rostro entre las palmas. El ruido del salón quedaba amortiguado detrás de las paredes de mármol, pero las frases seguían retumbando en mi cabeza. Se inventó una empresa para entretenerse. Piensa que es CEO. Saqué el teléfono del bolsillo con movimientos torpes. La pantalla iluminó el pequeño espacio. Tenía varias notificaciones sin leer. Reportes financieros, mensajes de agradecimiento de empleados, confirmaciones de transferencias. Abrí uno de los correos más recientes. JM Enterprises, resultado trimestral positivo, aumento del 14% en beneficios, consolidación de nueva adquisición. Pasé a otro.
Era un documento que confirmaba la compra final de Sterling Buildtech, la empresa donde mi hijo trabajaba. Recordé aquella mañana en Dallas, la mesa larga cubierta de papeles, el olor a café barato, las plumas deslizando firmas una tras otra. Recordé la presión en mi mano al estrechar la del abogado que sellaba el trato. Cerré los ojos y vi otra escena. Yo, con casco y chaleco, parado en medio de un terreno polvoriento. A mi lado, jóvenes ingenieros revisaban planos digitales. Les señalaba cómo mejorar la ruta de distribución de materiales para reducir retrasos. Ellos asentían, tomaban notas, me llamaban Mr. Miller, con respeto genuino. Más imágenes desfilaron. La sala virtual de juntas. Decenas de rostros en pantallas. La voz de uno de mis directivos diciendo: «Felicitaciones, señor Miller. El equipo confía en su liderazgo». Esa misma frase, repetida con seriedad, resonaba en mi memoria como un bálsamo y a la vez como un puñal cuando la comparaba con las risas de mi propio hijo. Respiré hondo. Guardé el teléfono. Me levanté despacio y ajusté el nudo de la corbata frente al espejo del lavabo. Mi reflejo me devolvía la imagen de un hombre cansado, pero no derrotado. Me lavé el rostro con agua fría, intentando borrar el calor que me ardía en las mejillas. Al salir, un joven camarero estaba apoyado en el mostrador limpiando vasos con un paño húmedo. Al verme, levantó la vista y me dijo con tono sincero: «¿Está bien, señor? Parece un poco pálido». «Sí, no te preocupes», le respondí con una sonrisa leve. «Solo necesito un poco de aire». Me dirigí de nuevo a mi mesa. El bullicio seguía igual. Gente conversando animadamente, música suave, el tintinear constante de copas. Me senté y pedí un café negro. Mientras lo sorbía, observaba a los invitados como si yo estuviera separado de ellos por un vidrio invisible. Nadie parecía darse cuenta de mi ausencia, ni de mi regreso. Vi a Michael a lo lejos, rodeado de sus amigos riendo otra vez. Sara posaba para una foto con algunas amigas. Todo seguía su curso, como si mi dolor fuera un secreto solo mío. En mi mente, sin embargo, una idea golpeaba con fuerza. He ocultado la verdad demasiado tiempo. Mi hijo vive ciego ante lo que realmente he logrado. Él, más que nadie, es incapaz de ver quién soy ahora. Tomé otro sorbo de café y apoyé la taza sobre el platillo. El líquido oscuro vibraba levemente con la música de fondo. Me quedé mirándolo inmóvil, mientras en mi interior crecía la certeza de que aquella farsa no podía sostenerse mucho más. El salón estaba lleno de risas, de voces, de brindis. Yo permanecía en silencio, con los dedos alrededor de la taza caliente, guardando una verdad que me quemaba por dentro. Una verdad que había escondido demasiado tiempo. Regresé al salón con la intención de perderme entre la multitud, y en cuanto pudiera, desaparecer antes de que llegara el momento de cortar el pastel. Había tenido suficiente. Quería salir de allí con la dignidad que me quedaba, sin más palabras, sin más risas a mi costa. Avancé despacio, con la cabeza baja, cuando de pronto un hombre alto, de cabello entrecano y porte seguro, se acercó a mí con paso firme. Vestía un traje azul marino impecable y llevaba en la mano una copa de vino tinto. «Señor Miller», dijo extendiendo la mano con decisión. Me detuve, sorprendido, y respondí al saludo. Su apretón fue firme, medido, como el de alguien acostumbrado a cerrar tratos importantes. «Soy Robert Roberts, jefe directo de Michael en Sterling Buildtech». El nombre me resultaba familiar, claro. Lo había visto en los documentos de la adquisición. Por dentro se me heló la sangre, pero mi rostro permaneció impasible. «Un gusto conocerlo, señor Roberts», respondí. Él sonrió, aunque con un aire ligeramente altivo. Dio un sorbo a su copa y comentó: «Me han dicho que usted también está metido en temas de negocios. Consultoría, ¿verdad? Interesante», asentí. «Sí, me dedico a consultoría operativa y a adquisiciones de empresas». Roberts soltó una risa breve, incrédula. «Supongo que hablamos de pequeños negocios familiares, talleres, quizá alguna tienda de suministros. A su edad, debe ser una buena manera de mantenerse activo». No me ofendí. Lo miré a los ojos con calma y respondí con voz firme: «En realidad me concentro en empresas medianas, principalmente en construcción y tecnología aplicada al sector». El gesto en su rostro cambió apenas. Frunció el ceño curioso, aunque todavía incrédulo. «¿Ah, sí? Entonces seguramente está al tanto de lo que ocurrió recientemente con Sterling Buildtech».
dijo levantando la ceja. Guardé silencio unos segundos. Sentí el peso de esa confesión a punto de salir. Finalmente asentí despacio. Sí, lo sé. Fui yo quien cerró ese trato. Ogham Enterprises adquirió Sterling hace 3 meses. El tiempo pareció detenerse. Roberts se quedó con la copa suspendida en el aire. El vino osciló dentro, a punto de derramarse. ¿Qué acaba de decir?, preguntó en voz baja, casi sin aire. ¿Usted es Jay Miller, el nuevo propietario? Asentí con calma, aunque por dentro sentía un torbellino. Así es. Él abrió los ojos de par en par, retrocedió medio paso y pasó una mano por su frente. Dios mío, todo este tiempo, murmuró. Esta noche todos lo han ridiculizado. Han estado riéndose frente al mismísimo dueño de la empresa. Me incomodó su reacción. Bajé la voz intentando contener la situación. Le ruego que lo mantenga en reserva. Hoy es la boda de mi hijo. No quiero que nada arruine su día. Roberts negó con la cabeza, incrédulo, como si no pudiera aceptar mi petición. No, señor Miller, esto no puede seguir oculto. Lo que vi esta noche fue una humillación pública. Usted merece respeto. Todos aquí deben saberlo. Se lo pido, Roberts, insistí. No convierta esta boda en un campo de batalla. Ya tuve suficiente con las risas. Él me miró con seriedad, apretando los labios. Señor Miller, yo le debo la verdad. Y también esta sala. Porque no solo se trata de usted. Es una lección para todos los que aquí se han burlado sin saber con quién estaban hablando. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. Michael estaba a unos metros, de pie junto a un grupo de colegas, pero con la mirada fija en nosotros. Su expresión era de curiosidad. Debía preguntarse por qué su jefe estaba conversando conmigo con tanta solemnidad. Por favor, dije con voz casi suplicante. No ahora, no frente a todos. Roberts se pasó la mano por el mentón indeciso. Se veía alterado, como si dentro de él librara una batalla. Finalmente, con voz grave, respondió: Señor Miller, lo respeto, pero lo que vi no tiene perdón. No se preocupe. No haré un escándalo sin sentido. Pero en algún momento de esta noche, la verdad saldrá a la luz. Supe en ese instante que no podría detenerlo. El secreto que había guardado con tanto esfuerzo, incluso frente a mi propio hijo, estaba a punto de estallar. Michael seguía observándonos desde lejos. Fruncía el ceño, desconcertado, como si no entendiera qué hacía su jefe, estrechándome la mano con tanta deferencia. Sentí que la distancia entre nosotros se acortaba, aunque no físicamente. Era como si, de repente, estuviéramos conectados por un hilo invisible que anunciaba un desenlace inevitable. Yo respiré hondo, tratando de recuperar la calma. La copa de Roberts aún temblaba en su mano. A mi alrededor, el bullicio del salón continuaba como si nada pasara. La música, las risas, los brindis, todo seguía su curso, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Y yo supe, con una certeza amarga, que mi verdad ya no podría permanecer oculta. La música seguía sonando, ligera, como un murmullo lejano que nadie escuchaba con atención. Los camareros recorrían las mesas, llevando platos de pastel blanco en capas, coronados con flores de azúcar. El tintinear de cubiertos y vasos se mezclaba con risas apagadas y el rumor de las conversaciones. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero dentro de mí había una tensión insoportable, como si un hilo estuviera a punto de romperse. De pronto vi a Roberts levantarse de su mesa. Su figura alta y erguida avanzó con paso decidido hacia el escenario. Lo observé extender la mano y hacer un gesto al maestro de ceremonias. Este, confundido al principio, le entregó el micrófono con cierta solemnidad. La orquesta enmudeció poco a poco, hasta que el silencio llenó el salón. «Disculpen la interrupción», dijo Roberts con voz grave, «pero acabo de enterarme de algo que considero indispensable compartir con todos los presentes. Algo que concierne directamente al señor John Miller». El aire cambió en un instante. Los cuchillos dejaron de chocar contra los platos. Las conversaciones se cortaron de golpe. Solo se escuchaba el murmullo constante del aire acondicionado. Sentí que todos los ojos se volvían hacia mí. Permanecí sentado en la mesa número 8, inmóvil, con la copa entre las manos. Sarah abrió los ojos sorprendida. Michael frunció el ceño. Algunos invitados inclinaron la cabeza intrigados. Roberts continuó:
Esta noche todos hemos reído, hemos hecho comentarios. Algunos incluso han bromeado a costa de un hombre al que consideran un soñador tardío. Pero la verdad es muy distinta. El señor John Miller no es solo un padre intentando entretenerse tras su jubilación. Él es J. Miller, presidente de JM Enterprises, la firma que en los últimos 18 meses ha adquirido varias compañías, entre ellas Sterling Build Tech. El murmullo fue inmediato. Unas mujeres dejaron escapar un grito ahogado. Un par de copas cayeron al suelo con estrépito. Vi a un camarero detenerse en seco, con la bandeja temblando en sus manos. Me puse de pie despacio, con pasos pesados, y avancé hacia el escenario. Sentía la mirada de todos perforando mi espalda. Michael, con la cara desencajada, murmuró apenas audible: «No, no puede ser. Mi padre vive en un apartamento pequeño. Conduce un Honda viejo». «¿Cómo?» Roberts lo interrumpió con voz firme. «No se equivoquen. Muchos de los grandes empresarios eligen la sencillez como forma de vida. Nada de eso cambia el hecho de que este hombre dirige más de 6 compañías y sostiene a cientos de familias con su trabajo». Cuando estuve frente a él, Roberts me tendió el micrófono. Lo tomé con las manos firmes, aunque mi voz al principio salió baja, contenida. «Sí, lo que dice es cierto. Yo soy J. Miller. Durante meses mantuve este secreto, incluso frente a mis seres más cercanos. No lo hice por vergüenza, sino porque no quería robar protagonismo en este día que debía ser de mi hijo y su esposa». Hice una pausa. Mis ojos recorrieron el salón. Rostros tensos, miradas esquivas, algunos inclinando la cabeza avergonzados. Sentí un nudo en la garganta, pero continué. Y sin embargo, lo que más me duele no son las burlas de los extraños. Lo que me duele es que mis propios hijos, mi propia familia, se hayan reído de mí en público, que hayan preferido ver en mí a un anciano ridículo, en lugar de reconocer al hombre que siempre trabajó para que nunca les faltara nada. El silencio era absoluto. Se escuchó un sollozo apagado desde una de las mesas del fondo. Sara bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Michael tenía la cara roja, los labios apretados como si el suelo estuviera a punto de tragárselo. Respiré hondo y bajé la voz. No estoy aquí para humillar a nadie, ni para buscar reconocimiento. Solo quería que hoy se celebrara la unión de 2 personas que empiezan una vida juntos. Pero es imposible callar cuando la burla atraviesa el corazón de un padre. Devolví el micrófono al maestro de ceremonias. «Por favor, continúen con la fiesta. Esta sigue siendo la boda de Michael y Sara, y merecen ser felices». Me aparté del escenario y caminé de regreso a mi mesa. Nadie se movió. Todos me siguieron con la mirada, como si cada paso mío pesara en la conciencia de quienes se habían reído. A los pocos minutos, algunos comenzaron a acercarse. Una pareja de amigos de Michael murmuró disculpas apresuradas. Un tío lejano me estrechó la mano, sin atreverse a mirarme a los ojos. Incluso un par de colegas de mi hijo, aquellos que antes habían bromeado sobre mi startup, balbucearon palabras de arrepentimiento. Roberts me estrechó la mano una vez más, mirándome fijamente. «Usted ha soportado demasiado. Créame, desde esta noche nadie volverá a verlo con los mismos ojos». Asentí sin demasiada satisfacción. No había triunfo en mis venas, solo una calma amarga. Cuando regresé a la mesa número 8, vi a Michael sentado, petrificado, con la mirada perdida. Sara intentaba decirle algo, pero él no respondía. Parecía como si de repente todo su mundo se hubiera derrumbado frente a él. La música volvió a sonar al cabo de un rato, pero ya nada era igual. Los invitados hablaban en voz baja. Los brindis se hicieron más tensos, los bailes más discretos. Yo permanecí en silencio, observando desde mi rincón cómo aquella celebración se transformaba en algo distinto, marcado para siempre por la verdad. Esa noche, el salón volvió a llenarse de melodías y voces, pero el aire nunca recuperó la ligereza del principio. El secreto había salido a la luz, y aunque la fiesta continuó, todos sabían que ya nada volvería a ser lo mismo.